Buenas tardes, Eduardo. Estamos en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, porque acaba de terminar el debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde se está justamente debatiendo la ley que modifica la ley de impuesto a las ganancias. Es por eso que nos acompaña el diputado nacional, estamos hablando de Roberto Feletti, en el cual, bueno, acaba de finalizar y se acaba de dar dictamen. Mañana se trata en la Cámara. Sí, efectivamente. Buenas tardes, Eduardo. Hemos, después de un debate con presencia del administrador federal de ingresos públicos, Ricardo Echegaray, que expuso el proyecto del Ejecutivo, y después de algunas modificaciones que incluso introdujimos legisladores del bloque oficialista, obtenemos despacho en mayoría y confiamos en mañana tener los votos necesarios para darle media sanción a este proyecto que modifica la ley de impuesto a las ganancias en algunos artículos. En principio, según lo que se ha anunciado públicamente, no tanto el PRO como los radicales acompañarían, con algunas modificaciones o diferencias, pero acompañarían. Mire, hemos visto que hay un despacho en minoría, no hemos visto que la oposición está presentando un despacho en minoría, no sé exactamente a cuántos abarca, porque todavía tienen tiempo hasta las 7 de la tarde para presentarlo, pero hay despacho en minoría con modificaciones respecto sobre todo de las formas de financiar la mejora en lo que es la exención a los trabajadores y también en ciertos mecanismos de ajuste automático que, bueno, nosotros no compartimos. Feletti, ¿le puedo preguntar por la economía actual? ¿Cómo la analiza? Bueno, a ver, la economía actual lo que vemos es, después de un año 2012 sumamente difícil, porque teníamos mucha restricción externa, teníamos un déficit energético importante, teníamos pagos de deuda muy importantes, teníamos un desequilibrio con Brasil también muy importante. Digo, el 2012 la presidenta inicia su segundo mandato con 18.000 millones de dólares de desequilibrio externo importante. Bueno, eso se superó bien, pudimos importar la energía que hacía falta, pudimos cumplir nuestros compromisos externos, mantenemos un volumen de comercio con Brasil, que es nuestro principal socio comercial, importante, y después de ese proceso lo que vemos es que la economía a partir del segundo trimestre experimenta claros signos de repunte, claros signos de recuperación, también en un rubro que el año pasado había sido débil, que fue el rubro de la inversión, así que tenemos un consumo viento en popa y tenemos una inversión que está repuntando, vemos un fin de año que va a ser bastante bueno. Sí. Ahí el candidato Insaurralde admite, creo que por primera vez alguien ligado al Frente para la Victoria, al gobierno, dice tan claramente: hay inflación en la República Argentina y la verdadera no es la del INDEC. ¿Usted qué opina? Mire, Feynman, a ver, mire, yo resisto mis archivos, por lo menos hasta ahora, y inclusive en su programa y en otros hemos hablado de la inflación y hemos hablado de las políticas que el gobierno tiene para la inflación, que fundamentalmente es la política de ingresos. En primer lugar. En segundo lugar, respecto de la cifra de inflación, también hemos hablado de la fuerte heterogeneidad de consumo. No es lo mismo, digamos, una góndola de un supermercado en un barrio acomodado de la ciudad de Buenos Aires, donde afortunadamente el consumo es diversificado, el consumo es heterogéneo, donde hay otro juego del poder adquisitivo, que garantizar canasta básica para que la asignación por hijo realmente sea eficaz en el consumo en municipios más vulnerables. Hay mucha heterogeneidad respecto de los precios porque tiene que ver con la política de ingresos. No es lo mismo un asalariado formal que todos los años recibe, producto de la negociación colectiva, un promedio de 24% de incremento, o los jubilados que están alcanzados por modificaciones del 31% anual en la ley de movilidad previsional, que casos, por ejemplo, de monotributistas o cuentapropistas, que les es más difícil ajustar su ingreso, o casos de informalidad donde dependen de la asignación por hijo, planes sociales y demás. Y sobre todo eso el gobierno ha tenido políticas, no es que nunca hemos hablado de este tema. Yo recuerdo haberlo hablado más de una vez respecto de lo que es la política de ingresos del gobierno, las formas de cubrir los distintos sectores adultos mayores, trabajadores, niñez y adolescencia, y la heterogeneidad que hay de consumo, donde, bueno, efectivamente no todos los precios son uniformes. A ver, dicen que la Argentina está perdiendo reservas. ¿Qué sabe usted de ese punto? Sí, dos cosas. Uno, para terminar el tema inflacionario, porque lo hemos charlado muchas veces.
Muchas veces escuchamos decir que el billete de 100 pesos alcanza cada vez menos. Sí. Ahora, también hay que decir que, por ejemplo, un jubilado en el 2003 tenía un billete de 100 pesos en su bolsillo, hoy tiene casi 27 billetes de 100 pesos en su bolsillo. Eso por la inflación. Eso también hay que ponerlo. Pero eso por la, eso por la modificación de los ingresos. Lo que habría que decir es preguntarle si le gustaría tener solo un billete de 100 pesos o tener estos 27. Sí, me parece que ahí es donde está. Pero dígame una cosa. Ahí está el poder de compra, Feynman. No, está bien, yo entiendo lo del poder de compra. Ahora, yo lo que digo... porque si no, no tendríamos el consumo que tenemos. Espere. Ahora hablamos de la reserva, no crea que quiero eludirle la pregunta. Espere. Ahora, ese salario de los jubilados fue por la escalera y la inflación fue por el ascensor. Si hubiera quebrado el circuito de consumo y de generación de empleo, si eso hubiera sido así, se hubiera quebrado el circuito de consumo y se hubiera quebrado el circuito de generación de empleo. La verdad que no es así. Podemos discutir si los poderes adquisitivos, pero no hay duda que la paridad de poder adquisitivo de la gente con la política de ingresos del gobierno es mucho mejor. No hay duda de eso. Sí. En estos 10 años. De eso me parece que no hay duda. Para usted la inflación... Después podemos decir si es lo mismo un salario mínimo de 200 pesos o un salario mínimo que va a ser de 3.600 pesos. Bien, para usted... Y haga el cálculo de cuánto aumentó y va a ver que estamos en una situación mejor. Para usted... Ahora, si quiere, hablamos de las reservas. Espera un poquito. ¿De por qué se pierden reservas? Espera un poquito. Por ahora las preguntas las hago yo, no se enoje. ¿Cómo no? Y si yo le voy respondiendo tranquilo. Le quiero preguntar lo siguiente. A ver, para usted la inflación, ¿cuál es el número de la inflación real en la República Argentina? Mire, es muy difícil medirlo. De hecho, no hay un índice de precios uniforme nacional en la República Argentina. Usted sabe que cada jurisdicción calcula su índice de inflación. Una provincia, si queremos llamar no afín al gobierno, como Santa Fe, calcula un índice de inflación que ha fluctuado en torno al 19-21%. Usted sabe que el INDEC, que mide precios en Capital y Gran Buenos Aires, donde decía antes, incorpora a los municipios del conurbano muchas veces vulnerables, muchas veces alcanzados por la regulación de la canasta básica, por las regulaciones que surgen del mercado central, incorpora otro tipo de índice de inflación. El del INDEC es un dibujo. Pero espere, ese es un dibujo. Pero espere, si usted me dice, yo tengo algunas dudas sobre eso, porque si tomáramos mediciones privadas, por ejemplo, que ¿sabe cómo miden algunas mediciones privadas la inflación? Con un concepto monetarista. Dicen, ¿cuánto se expandió la base monetaria? Por ejemplo, 34%, claro. Esa va a ser la inflación, porque todo peso que se emite va a parar a precios. La gente, como nosotros no somos monetaristas, déjeme completar la idea. Como nosotros no somos monetaristas, como nosotros... Y la del bolsillo es que la gente consume. Lo más importante del bolsillo es que vamos a llegar a un país que va a producir 1 millón de autos. Eso es lo más importante del bolsillo. Lo más importante del bolsillo fue, y ahora se está reactivando, los despachos de cemento a plaza, la producción de heladeras. Eso es el bolsillo de la gente. Ajá. Ahora, la gente tiene con qué comprar. Eso es lo interesante y lo que ha generado este proceso. Ahora, insisto, no hay un índice de inflación, no se mide por distritos, un índice de precios homogéneo en todo el país. Tal vez sea un gran asignatura pendiente llegar a un índice de precios homogéneo. Ahora, usted me dirá, y estoy seguro, que el consumo es heterogéneo. Su consumo seguramente es heterogéneo. Y usted me dirá, mire, Feletti, yo voy al supermercado y hay cosas que me han aumentado mucho. Mire, yo voy, por ejemplo, a comer afuera, el cubierto de mi restaurante favorito me aumentó. Y yo le voy a decir, sí, es así. Ahora también le voy a contestar, bueno, Feynman, pero por suerte, usted, como muchos millones de argentinos, tiene la posibilidad de mantener su estándar de vida y consumir. Sí, claro. Y esto creo por eso que yo lo pongo como ejemplo justamente, trascendente. porque yo puedo. No, nadie se puede. No nos pongamos de como personas ejemplo. que no pueden y a eso hay que apuntar, ¿no? ¿Qué sé yo? Pero porque usted también puede. Yo comparto lo que usted dice. Nuestra preocupación, y el gobierno lo ha dicho, y de hecho ha tenido políticas, es que en un país donde la salarización informal, por ejemplo, los que no ajustan su salario por paritarias,
la salarización informal, que históricamente en la Argentina fue del 25% de los trabajadores ocupados, hoy es el 34%. Y ahí tenemos 10 puntos sobre los que hay que trabajar. Ahora, como le digo eso, también le digo que este gobierno trabajó, y a pesar de que la oposición hoy se desgarra las vestiduras con la informalidad, este gobierno tuvo 2 leyes trascendentes. Sí. Para intervenir en esos núcleos de informalidad. Usted sabe que los 2 núcleos, los trabajadores que no pueden, como dice usted, de informalidad más importantes en la Argentina es el trabajo rural, para el cual el gobierno tuvo una ley de empleo rural, y el trabajo doméstico, para lo cual el gobierno también tuvo una ley de empleo doméstico. Entonces digo, y muchos diputados de la oposición que enarbolan esa bandera no lo han votado. Durante mucho tiempo la informalidad en la Argentina arrancó a crecer desde ese 25 a mediados de los 70 a un 30 y llegó a un 40 y llegó hasta un 50 en la crisis del 2001. Hoy está en el 34 sí. Y hay que trabajar. Ahora también el gobierno tiene políticas. Y también el gobierno tiene políticas, por ejemplo, en el área metropolitana de no mover tarifas, que termina siendo una parte, porque todos me van a decir también, bueno, si en la franja norte de la capital federal el kilovatio se regala, es cierto, pero también es cierto que en Florencio Varela, que en Quilmes, que en muchos municipios, el gas que se usa para calefaccionar o cocinar o el transporte público que se usa para moverse y viajar permanece como parte de una política de ingresos de los trabajadores. Claro. Cuando muchas veces uno se burlan de los cortes de carne para todos y todas, y no, eso forma parte de la mesa de los argentinos. Por suerte no ha bajado el consumo, no toda carne vacuna, de 104 105 kilos de carne per cápita. Claro. Eso también muestra poder, de los cuales 55 es vacuna, 30 es pollo y el resto en otras carnes. Pero digo, eso también son señales de consumo, Feynman. Permítame hacerle esta pregunta. Indudablemente el proyecto que está presentado en el Parlamento ahora va a beneficiar a millones de argentinos, a millones. Y está bien porque... 1.400.000. Por eso, y está bien porque era algo que se le debía a la gente. Ok, ¿cuánto tiempo va a tardar para que este dinero que entrará en el bolsillo de la gente se degrade producto de la inflación? Porque se lo va a terminar comiendo la inflación. Pero ¿por qué somos tan negativos? Digo, si hasta ahora durante 10 años hemos tenido una política de movilidad de ingresos que ha permitido construir, como le decía antes, un piso de ingresos en cada hogar argentino que potencia el consumo. El consumo sigue siendo el principal factor de crecimiento económico de la Argentina, el consumo. Durante todos estos años hemos crecido a una tasa promedio en 10 años del 7,7%. Y ha sido el consumo, inclusive el año pasado, que se creció poco por el desplome de la inversión, por la restricción externa. Inclusive el año pasado el consumo fue el que sostuvo el nivel de actividad. Sí. ¿Por qué tenemos que ser tan negativos? No, si quiere yo le pregunto como 678. A mí permítame que yo le pregunte de la manera... Pero yo le contesto no es por bien, negativo. Si estamos hablando tranquila. Eduardo, estamos hablando pacíficamente. Claro. Un buen rato y yo estoy dispuesto a todas las preguntas. Estoy acá siempre. Aparte no es la primera vez que hablamos. Pero no se le pregunto en forma negativa. Se lo pregunto para que le cuente a la gente si le va a pasar o no le va a pasar. Yo le cuento a la gente que lo que le va a pasar es que de acá a fin de año va a haber 4.500 millones de pesos más en la calle. Bien. 4.500, de septiembre a diciembre va a haber 4.500 millones de pesos más en la calle, en el bolsillo de los trabajadores, que salen de las arcas del Estado y van a parar directo al bolsillo del trabajador. El trabajador lo va a tener en su cuenta sueldo acreditado. Bien. Y esos 4.500 millones de pesos va a hacer que la gente proyecte mejor sus vacaciones, va a hacer que la gente se quiera dar algún gusto para fin de año en una mesa navideña o en el regalo a sus hijos, bueno, todo eso va a pasar. Porque la gente... tenemos una expectativa positiva, la economía también son expectativas. Sí, claro. Y seguro que el que me está escuchando por ahí dice, bueno, eso también redunda, como hablábamos antes en los informales, por ahí, que las tiendas para fin de año tomen más empleados y tengamos que discutir cómo lo ponen en blanco y en formal, pero tomen más empleados porque tienen más ventas. Digo, todas estas cosas generan un clima de expectativa favorable. Fantástico. Corto, lo más corto que pueda, cuéntame el tema de reservas. Mire, las reservas se reducen por 2 razones fundamentales. Primero, porque se paga deuda. Ha habido una política de desendeudamiento y Argentina paga deuda constante y sonante.
a todos los tenedores de bonos, más deudas que heredamos de las épocas del corralito con los Bodén. Argentina pone contante y sonante, lo explicó la presidenta, a lo largo de 10 años un promedio de casi 7.500 millones de dólares cash. Entonces las reservas por ese lado se reducen. Usted me va a decir, ¿por qué no se recomponen? Bueno, porque Argentina, para sostener su nivel de actividad y este nivel de consumo, requiere que las importaciones crezcan, y en este caso tenemos una discusión muy fuerte, por eso se expropió YPF, por eso el acuerdo de Chevron, de poner en valor el yacimiento de Vaca Muerta, lograr recomponer reserva, que reduciendo las importaciones de energía. No queremos reducir otras importaciones que son insumos para el funcionamiento de la economía. Tenemos que se caen porque pagamos deudas, porque cumplimos los compromisos externos, y porque no podemos o tenemos algunas debilidades para recomponerlas, fundamentalmente por el nivel de importaciones que no queremos ajustar. Bien, gracias Feletti, le agradezco mucho. No, gracias, como siempre, gracias por estar atento al diálogo. Gracias. Hasta luego. Aún en el disenso. Gracias, Gracias.